días, jóvenes y señoritas estudiantes. En este video tutorial trataremos a la función exponencial y su modelo matemático y cómo podemos utilizar el Excel para la solución de problemas. Para lo que, en primer lugar, quiero que ustedes vean un video o vean la presentación de cuál es el comportamiento del crecimiento bacteriano. Aquí tenemos a la función exponencial y su representación matemática, y igual a la x. Vamos a ver cuál es la definición del crecimiento bacteriano y su modelo matemático. Al principio solo una bacteria, de repente somos dos bacterias. Estamos viendo el crecimiento en función del tiempo. Y crecemos más y más bacterias, nada nos detiene ya. A esta forma de crecimiento la llamamos crecimiento exponencial. Bueno, bastante triste el final, pero es importante tomar como ejemplo el comportamiento que tiene una variable en función de otro. Hemos adoptado un problema matemático, al mismo que le daremos solución luego en Excel. Dice: las bacterias en una solución se duplican cada 3 minutos. Si hay al comienzo 10 a la 4 bacterias, dar una fórmula para el número de bacterias en el tiempo t y calcular el número de bacterias. Bueno, hemos tomado algunos tiempos, pasado 3 minutos, en 27 minutos y en 1 hora. Vamos a ver cuál es el modelo matemático y cómo van a ir cambiando las variables de la función exponencial matemática y la función en la vida diaria, en este caso en el crecimiento de bacterias. La forma matemática: y igual a la x. X está en función de, y está en función de x, y hemos cambiado esta función matemática un poco fría a el crecimiento de bacterias, donde y hemos cambiado por el número de bacterias en función de la otra variable que era el tiempo. Si ustedes se dieron cuenta en el video, a medida que va pasando el tiempo, las bacterias van creciendo, van duplicándose cada una de ellas y se va dando la forma exponencial. Teníamos inicialmente una bacteria, por eso tomar en cuenta que en la función matemática y igual a la x, el número 1 que se sobreentiende aquí es el número inicial, en este caso de bacterias. Hemos cambiado a o a la base por Euler o el número natural, y aquí tenemos también una constante de función de tiempo, que esta nos determinará si es creciente o decreciente. Creciente si es mayor que 0, decreciente si es menor que 0. Y el tiempo. Entonces tenemos las dos variables: el número de bacterias en función de tiempo. Este sería el modelo matemático de la función exponencial. Ya hemos citado qué significa cada una de las variables: nt, número total de bacterias; n sub 0, número inicial de bacterias; e, el número natural o de Euler, que tiene como valor constante 2.718.28 puntos suspensivos; k, la constante. Si k es mayor que 0, es creciente; si k es menor que 0, es decreciente; y t, el tiempo. Esta es la representación gráfica del comportamiento bacteriano o del comportamiento de una función exponencial. Aquí hemos utilizado GeoGebra y podemos ver cómo vamos a utilizar GeoGebra en la gráfica de una función exponencial, para lo que veremos si esta función, y podemos analizar cada una de sus características: si es creciente, es decreciente, si se mueve en el eje Y, no se mueve en el eje Y, dependiendo de el valor de asíntota que le demos. Esto fue lo que hicimos para hacer el análisis de esa gráfica exponencial. Aquí tenemos a GeoGebra, y
hemos citado entonces, aquí tenemos todos los comandos. Vamos a utilizar funciones matemáticas. Exponencial, ya me cita el número de Euler. Y tenemos exponencial elevado a la x. Veamos cuál es su gráfica. Ustedes se dan cuenta, aquí tenemos como valor de asíntota a la asíntota horizontal. Aquí parece que le tocará, pero es por la escala que le estamos dando. Si nosotros logramos ampliar la escala, pues miren que prácticamente eso es un valor de asíntota en cual la curva se acerca hasta el infinito sin llegar a tocarla. Esto podremos ampliar la escala hasta el infinito y pues veremos cuál es el comportamiento de nuestra función exponencial, para la cual nosotros podemos prácticamente crear una regla. Esta es la forma como podemos graficar en GeoGebra. Volveremos ahora a nuestra presentación para ver cuál es la solución de lo que nos habían planteado en 3 minutos, en 27 minutos y en 1 hora. Ya tenemos previamente hecho algunos cálculos del problema matemático dado. Ahora vamos a dar solución al problema anteriormente planteado. Tenemos como datos la variación del tiempo igual 3 minutos, que es lo que vamos a utilizar para Excel en cada una de las celdas, y que el intervalo de tiempo sea de 3 minutos. El número de bacteria inicial 10 a la 4 bacterias, el tiempo inicial 3 minutos, el tiempo sub 2 va a ser de 27 minutos y el tiempo sub 3 de 60 minutos o de 1 hora. Utilizando la función exponencial y igual a la x, en donde ya hemos hecho el modelo matemático n de t igual n sub 0 por Euler a la t, reemplazamos los valores que tenemos en los datos. Para el tiempo 1, t3 igual a el número de bacterias iniciales 10 a la 4 por Euler a la 3, donde t valía 3. N sub 3 es igual a 200.855.3692. El mismo modelo matemático, la misma fórmula para el número de bacterias en el tiempo de 27 minutos, que me daría un resultado de 5.32 por 10 a la 15. Ahí vemos cómo va creciendo exponencialmente la cantidad de bacterias desde el periodo inicial, y al transcurrir 1 hora tenemos 1.142 por 10 a la 30. Ahora, todo esto que hemos hecho en Word y en el cálculo de la tabla de valores lo haremos en Excel. Una vez que hemos dado solución al problema planteado, vamos a utilizar Excel para ver el comportamiento que tienen cada una de las variables. Utilizaremos ahora Excel. Vamos a poner en la celda A2 el tiempo, el número de bacterias en función del tiempo, y vamos a determinar el intervalo del tiempo que queremos entre celda y celda. Intervalo de tiempo intervalo de tiempo. Vamos a iniciar desde el tiempo 0 y vamos a darle un intervalo de 3 minutos como lo habíamos planteado anteriormente. Entonces, igual a 3
más el intervalo de tiempo que queremos, pero ¿para qué? Este intervalo, si lo dejamos así, cuando arrastremos la fórmula nos va a pasar esto. Entonces, para que podamos ir sumando el intervalo de 3 en 3, de 0 a 3, de 3 al siguiente bloque serían 6. Entonces, a la fórmula que hemos planteado aquí, al valor que va a ser constante, le ponemos el signo. Ahora ya podemos nosotros arrastrar tranquilamente y veremos los intervalos de 3 en 3. Entonces sería 0, 3, más 3, 6, más 3, 9, más 3, 12, más 3, 15 y así sucesivamente. Ahora, vamos a poner la fórmula de la función exponencial que habíamos tenido anteriormente. Esto es igual número de bacterias igual al número inicial. Entonces tendríamos que haber puesto una cantidad de bacterias inicial. Entonces vamos a ponerle el n sub 0 desde cuando empezamos, desde 10 a la 4, que eran 10.000. Entonces, ahora sí la fórmula. Igual inicial por Euler. Entonces, exponencial, este me arroja el número de Euler elevado al número t, en este caso. Y aquí tenemos la fórmula. Pero ¿qué nos va a pasar aquí? Mire, vemos que tendríamos que poner el número E3, que es un valor constante, también darle la forma del sistema lógico para que pueda arrastrar el valor. Y aquí tenemos los valores iniciales. Si comparamos con los valores que sacamos en Excel, tenemos al minuto 3, 200.855.32. Aquí también tenemos lo mismo. Nos pedían al minuto 27 y también nos pedían determinar el valor del número de bacterias a la hora, en los 60 minutos. .142 por 10 a la 30. Podríamos hacer el intervalo de tiempo, aquí tenemos de 3 en 3, podríamos hacer de 60 en 60. Los valores no van a cambiar. Podríamos hacerlo de 1 en 1, o sea, de minuto a minuto, ¿qué es lo que va sucediendo? Hemos tomado el intervalo de 3 minutos y ahora sí vamos a hacer la gráfica de la función hasta el periodo que nos han dado. Insertar su gráfica. Aquí tenemos la gráfica de la función exponencial. Y su comportamiento. Podríamos darle otra forma, eso ya depende de cómo vayamos personalizando nuestros datos. Es recomendable utilizar esta función. Título de gráfico: crecimiento de bacterias. En el eje de las X está
el número de bacterias, perdón, en el eje de la Y está el número de bacterias y en el eje de las X el tiempo. Bueno, podríamos personalizar un poco más. Esto prácticamente ya es secundario. Lo que sí es importante es que podríamos tener facilidad de cálculo y una forma de modelar matemáticamente un problema, cualquiera que éste sea, utilizando las fórmulas de Excel y haciendo las comparaciones con su gráfica. Muchas gracias. Espero que les haya servido.